Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy hablaremos del primer libro que he leído este año 2024, Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor, una autora mexicana nacida en los años 80. Es un libro que en un principio no habría leído por el tipo de temática y por el tipo también de escritura de la autora, porque es muy peculiar. Pero desde un principio la portada y el título ya me llamaron la atención. La verdad es que me ha sorprendido gratamente. Es un libro muy corto, pero no es muy fácil de leer, en el sentido de que la autora utiliza un estilo muy propio para transmitir una sensación de agobio constante que refleja a su vez el espiral de violencia en el que se encuentran todos los personajes y del que no pueden salir. Es un estilo que se caracteriza porque no divide las oraciones en párrafos, no las organiza, además de que tiene mucho a la coordinación, utilizar oraciones coordinadas. Mezcla, por ejemplo, también la narración en tercera persona con la narración en primera persona desde el punto de vista de los diferentes personajes. También mezcla los mismos pensamientos de los personajes. Con el diálogo no utiliza marcas tipográficas para distinguir el diálogo, por lo que en un principio puede hacerse pesado y puede confundirnos. Pero creo que conforme vas leyendo la obra, cuando ya has leído uno o dos capítulos, te acostumbras a este estilo y funciona muy bien para transmitir esa sensación de ansiedad, ¿no? De estrés. El libro se centra en la vida de una serie de personajes que o bien viven desde un principio en un pueblo de la zona rural de México, La Matosa, la zona de Veracruz, o que llegan al pueblo por alguna razón. Y empieza con la aparición o el descubrimiento del cuerpo de alguien a quien apodan la bruja en un canal de riego del pueblo. Un grupo de jóvenes se encuentran el cadáver y entonces los vecinos del pueblo empiezan a especular sobre quién ha podido asesinar a este personaje, que es probablemente el más misterioso del libro y podemos descubrir un poco más de él conforme va avanzando. La bruja es una especie de curandera, por así decirlo, que se dedica a, entre otras cosas, ayudar a las mujeres y ayudar a la gente del pueblo de una forma un poco convencional, mediante brebajes, etc., por lo que es temida y a la vez respetada por una parte del pueblo. Y es muy interesante ver cómo estos dos puntos de vista chocan y a la vez pueden coexistir. Ese desprecio por otra parte que le tienen por ser un personaje que no encaja con lo que se espera en la sociedad, el temor que tienen a lo místico y a la importancia que tiene para algunos de estos personajes la superstición y la religión de su madre, también apodada la bruja en un principio, se apodaba de la misma manera, pero murió durante un huracán. Realmente creo que la historia no se centra tanto en el asesinato, sino que se centra más en cómo viven los diferentes personajes que rodean a la bruja o que tienen que ver con su asesinato de alguna u otra forma, ya sea porque son testigos o porque conocen a algunos de los acusados o son los mismos acusados. Cada capítulo del libro está narrado desde el punto de vista de uno de estos 7 personajes. Realmente podemos ver cómo son sus vidas, se centra más en eso y en cómo están metidos sin poder escapar de ese círculo de violencia, de machismo de la sociedad rural mexicana y también de una dura homofobia y mucha discriminación. Creo que es un libro muy crudo y muy explícito en la forma en la que describe esta violencia. Es muy directo también en la forma de hablar de los personajes y es algo que realmente también transmite mucha verosimilitud tanto en las narraciones como en los pensamientos y los diálogos entre los personajes. La autora utiliza no solo el dialecto mexicano, sino un tono coloquial y a menudo muy cercano. Al mismo tiempo, este lenguaje muchas veces soez también transmite o logra transmitir esa violencia en la que los personajes están atrapados. Es un libro que realmente puede hacernos sufrir y puede hacernos reflexionar porque, aparte de esa misoginia y de esa homofobia constante de la sociedad, también vemos otras formas de violencia, vemos la importancia o el peso de la mafia, la corrupción de la policía y la dependencia a las drogas de sobre todo los jóvenes y cómo esto afecta a sus vidas y hacen que se comporten de una forma o de otra
con tal de encajar en lo que espera la sociedad cuando quizá lo que querrían era otra cosa, como tomar una serie de decisiones de las que muchas veces se arrepienten a causa de estas expectativas o de la violencia en la que se ven involucrados. Es un libro que me ha sorprendido mucho porque, por lo que he dicho, por todo este círculo de violencia y porque nos hace reflexionar quizá sobre lo oscura que puede ser la realidad. No es una temática que suelo leer, pero es una buena manera de intentar escapar un poco del mismo género literario y siempre hay que intentar probar otras cosas. De hecho, lo recomendaría, aunque puede que no sea para todo el mundo. Creo que lo único que quizá cambiaría del libro o que no me ha acabado de gustar del todo, aunque lo entiendo, es que no tiene un final feliz. Entiendo que por todo este círculo de violencia sin fin, el final no sea el más alegre del mundo, pero sí que me esperaba que al menos uno de los personajes tuviera un final un poco más positivo, que se redimiese de alguna manera y no lo llegamos a ver. Sí que vemos algunas relaciones entre los personajes y momentos en los que hay esa ternura, hay esa parte más humana y algunas relaciones también pueden ser más entrañables entre los personajes, pero ninguno se llega a salvar de este círculo y ninguno llega a escapar. Creo que es una forma de mostrar cómo la realidad a menudo no tiene un final feliz, sobre todo cuando estamos en este tipo de sociedades. Si estáis interesados en el libro, podéis leerlo. Y si no, también podéis ver la adaptación cinematográfica de Netflix que salió el año pasado, 2023. Yo todavía no la he visto, pero la tengo en la lista. Si habéis leído el libro o alguno de los otros libros de la autora o habéis visto la película, podéis dejarme en los comentarios qué pensáis. También podéis recomendarme otros libros de temática similar. Esto es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene.